Se dice que por la carretera conocida como La Rumorosa se aparece el alma en pena de una enfermera que murió en aquel lugar. Muchos afirman haberla visto al borde de la carretera. Bienvenidos, esto es La enfermera de La Rumorosa. Cuenta la leyenda que en una localidad cercana a la ciudad de Tijuana vivía una mujer que se dedicaba a cuidar la salud de los demás. Su nombre era Eva, la enfermera del pueblo. Entre la gente de ahí era conocida y muy respetada, ya que siempre ayudó a los enfermos y también accidentados en las carreteras de aquel lugar. Nunca tenía horarios de trabajo. Ella estaba ahí a la hora que se le necesitara. Se dice que en una ocasión llegó una mujer preguntando por ella. Parecía estar muy desesperada. Después de algunos minutos y preguntar en varias casas, la encontró. «Señorita Eva, mi esposo está muy mal. Necesita de su ayuda, por favor. Tiene que venir conmigo. Está enfermo desde el día de ayer y no sabemos qué hacer. ¿Podría venir conmigo para curarlo?», dijo la mujer con voz de angustia. «Dígame dónde vive y yo iré más tarde. Justo ahora voy saliendo para ayudar a un enfermo del pueblo. Está muy grave y su vida corre peligro. Una vez que haya terminado con él, iré a buscar a su esposo». «Vivimos cerca de La Rumorosa», contestó aquella dama. «De acuerdo, me daré prisa para ir con ustedes lo más rápido posible». La señora se sintió confundida. Esperaba que Eva pudiera ir con ella para atender a su esposo, pero no tenía otra opción. Había que esperar. La mujer le dejó una nota con las indicaciones para que pudiera llegar a su casa. Se despidió de Eva pidiéndole por favor que no se olvidara de su esposo. Mientras tanto, la enfermera tomó sus cosas y fue a buscar a su vecino. Era un hombre mayor, el cual tenía varios días con fiebre. Después de una hora de atender al hombre, Eva salió con rumbo a La Rumorosa. A pesar de la distancia y del intenso calor, tomó camino con la intención de ayudar al esposo de aquella mujer. Después de caminar por un par de horas, Eva parecía estar perdida. Revisó las indicaciones que le habían entregado y era como si hubiera tomado otro camino. Siguió unos metros más adelante con la intención de encontrar alguna casa y poder preguntar, pero no resultó. No había nadie cerca. Habían pasado varias horas desde que salió de casa. La noche estaba por caer. Tenía sed y hambre. Estaba muy cansada. Aún así no decayó su ánimo. Siguió caminando. Ella sabía que alguien la esperaba y que necesitaba de su ayuda. Al pasar por el medio de los cerros de La Rumorosa le parecía ver sombras. Estaba muy asustada. En este punto ya dudaba de poder llegar al lugar indicado y poder curar al hombre que la esperaba. A su memoria vinieron aquellas historias que se contaban en el pueblo, acerca de los fantasmas que la gente decía ver ahí al pasar por la carretera. Se hablaba también de brujas y otras cosas más. A pesar de que todo estaba en su contra, siguió su camino. Mientras cruzaba las rocas parecía escuchar voces que mencionaban su nombre. En su desesperación, la mujer se echó a correr por el medio de las piedras. Estaba tan asustada que resbaló mientras corría. Nunca más se supo de ella. Con el paso de los días, los vecinos empezaron a preguntar con las personas del pueblo. Nadie tenía noticias. Incluso se dice que fueron a buscarla a la carretera de La Rumorosa, pero nunca encontraron nada. Nunca volvieron a saber de ella, hasta que un día empezaron a surgir rumores de que en la carretera de La Rumorosa se aparecía una mujer vestida de enfermera y pedía un aventón. Tal parece que el camino era muy difícil y nadie se podría detener en aquel lugar. Hay quienes cuentan que al pasar por esa parte de la carretera, se les aparece sentada sobre el asiento del copiloto. Así, sin decir una sola palabra y justo al momento de pasar enfrente del panteón, desaparece. Se cuenta que ninguna persona estaba dispuesta a pasar por esa parte de la carretera, pues se escuchaba el rumor de que se les podía aparecer el espíritu de la enfermera muerta. Incluso hay quienes dicen que en la Cruz Roja de Tecate, una gran cantidad de pacientes han sido atendidos por una misteriosa mujer, la cual era extremadamente cuidadosa en las curaciones. Se comenta que ella desaparecía cuando llegaba la enfermera del siguiente turno,
La gente platica que a pesar del susto que se llevaban cuando la veían desaparecer, ellos se sentían muy agradecidos, ya que siempre los ayudó a recuperarse. Hay gente que le ha pedido al padre del pueblo que intente ayudar a la enfermera para que su alma pueda descansar en paz. El problema es que nadie conoce el lugar exacto donde murió, por lo cual no han podido hacer nada. Tal parece que el espíritu de la enfermera Eva seguirá vagando por los caminos de la Rumorosa por muchos años más. A continuación relataremos la historia de un trailero que dice haber tenido contacto con la enfermera. Hola, mi nombre es Mario, y me gustaría contar algo que me pasó cuando me dedicaba a ser trailero. Eso fue hace 4 años. Ese trabajo me gustaba mucho porque me daba la oportunidad de conocer muchos lugares. Además, siempre me ha gustado manejar. Recuerdo que cuando inicié en este trabajo algunos compañeros hacían bromas relacionadas con fantasmas y apariciones que según ellos ocurrían en las diferentes carreteras que hay en nuestro país. La verdad es que yo era una persona que no creía en ese tipo de cosas, pues nunca me había pasado nada sobrenatural. En una ocasión estábamos en la hora del almuerzo y tuve la oportunidad de pasar el rato con varios de mis compañeros traileros. Con ellos era muy común platicar las anécdotas que nos pasaban todos los días. Estábamos por terminar de comer y uno de ellos nos preguntó si alguna vez nos había tocado ver a la enfermera fantasma de la Rumorosa. Todos decían conocer la historia, pero a nadie le había tocado ver nada mientras cruzaban esa carretera. A mí se me ocurrió decir que en mi próximo viaje tendría que cruzar por ese lugar. Mis compañeros, en tono de broma, dijeron: «Cuidado con el espíritu de la enfermera fantasma, no se te vaya a subir al camión», mientras se burlaban de mí. La verdad me sentí muy incómodo por la situación. Yo era el más joven del grupo, así que era el novato. Me levanté del comedor y me fui a preparar mis cosas para el siguiente viaje. Por alguna razón me sentía asustado. Eran muchas las historias que se contaban de aquel lugar. Había quienes juraban haber visto a aquella mujer. El día de pasar por aquella carretera llegó. Por la mañana, mientras me tomaba un café, una extraña sensación me recorría el cuerpo. Estaba nervioso. Incluso llegué a pensar en no hacer el viaje y dejárselo a otro trailero. Pero no me quería ver como un cobarde con los demás. Debía enfrentar la situación y hacer el traslado de la mejor manera. Me tenía que ganar el respeto de mis compañeros de alguna manera. Recuerdo haber tenido pesadillas la noche anterior. En mi sueño conducía mi camión durante la noche por una carretera llena de curvas. En un punto, y gracias a las luces del tráiler, lograba ver a una mujer caminando por en medio de la carretera. Me miraba de frente. Entre más me acercaba a ella, mi corazón se aceleraba más y más. De pronto quedé a un par de metros junto a ella. Empezó a caminar hacia donde yo estaba. Fue en ese momento cuando desperté. Me levanté muy asustado. Tuve que encender las luces de mi habitación. Parece que las historias que me habían platicado calaron hondo en mí. Ese día recogí la carga que tenía que llevar para Tijuana. Durante el viaje no podía quitarme de la mente aquel sueño. Me sentía nervioso. Para mi mala suerte empezaba a caer la noche. Para cuando llegué a ese punto de la carretera, la Rumorosa me esperaba. Me tenía preparada una sorpresa. En una de las curvas al borde de la carretera estaba ella. Era la mujer vestida de enfermera. Caminaba por ahí con la mirada hacia el piso. Incluso parecía flotar. Me empezaron a sudar las manos, me sentía muy agitado. Sentía una extraña presión en el pecho. Yo solo aceleré lo más que pude. En mi mente quería creer que solo era una especie de alucinación, pero en el fondo yo sabía que no. Esa era la misma mujer de la leyenda, la que me platicaron mis compañeros. La busqué por el espejo retrovisor, pero ya no la pude ver. Era demasiado oscuro. Ya tenía una historia que contar a mi regreso. Creí que lo peor había pasado, pero no. Esto apenas empezaba. Unos metros más adelante ya me sentía un poco más tranquilo. Puse música para intentar relajarme. De pronto me pareció escuchar una voz que susurraba mi nombre dentro de la cabina.
Por supuesto, me asusté. Intenté distraer mi atención, así que le subí el volumen lo más fuerte que pude al estéreo del camión. Estaba completamente asustado. De un momento a otro la música se quedó en silencio. Era como si me la hubieran apagado. Fue en ese momento cuando la vi. Estaba ahí sentada a mi lado con la vista hacia el frente. Levantó su mano como indicando un lugar. Obviamente yo estaba aterrado. Justo al momento de pasar por afuera del cementerio, simplemente desapareció. Yo no sabía qué hacer. Estaba en shock. Unas horas más de camino y logré llegar a mi destino. Afortunadamente yo estaba bien. Ese mismo día renuncié a ese trabajo. No quería volver a vivir algo así. Es la experiencia más traumática que me ha pasado en la vida.